Hoy es domingo, 2 de agosto. Às 9h broth, Wothin Drauth, Cuida Rickborg, Sway to Thies, or Ricane sus amigas. No, 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 no. You don't, Willoigi Spersa. No pasa nada. okay, it's not a big deal. No es para tanto, pero está aquí. Quiero decir que está aquí porque hay algo que de verdad queremos que entendáis vosotros, nuestra audiencia global. Es muy importante, realmente importante, y Él os lo va a explicar enseguida. Es alguien en quien confiáis, alguien a quien conocéis, alguien que recorre todo el mundo y trabaja con nosotros para traeros esta información. Pepe Escobar, adelante por favor, antes de que empieces, solo tengo una petición para nuestra audiencia global que está creciendo. Por favor, pulsad el botón de suscribiros, pulsad el de me gusta y entrad en Substack con el mismo nombre Transition Protocol. Haceos miembros de pago. Os enviaremos estas noticias exclusivas, muy exclusivas, a vuestro correo cada semana, ahora 2 veces por semana. Adelante, Pepe. Thank you, Mr. Z. Thanks, everyone. Gracias, señor Z. Gracias a todos, a nuestra maravillosa audiencia de todo el mundo. Y sí, es domingo por la noche en Europa. En algunas zonas del sur de Asia ya es de madrugada, muy entrada la madrugada en Asia Oriental, pero en Estados Unidos todavía es de día. Y sí, tenemos algo absolutamente exclusivo. De hecho, son varias revelaciones impactantes, una tras otra. No todos los días surgen revelaciones serias en materia de inteligencia y diplomacia de alto riesgo. Esta es una de esas ocasiones. Y tenía que ocurrir, por supuesto, justo después de que Estados Unidos diera marcha atrás ante lo que habría sido un nuevo ataque absolutamente devastador contra Irán. Así que, a estas alturas, todos conocéis la versión estadounidense, especialmente la versión de la Casa Blanca, sobre todo esto. Pero nosotros tenemos la historia real. About all that. But we have the real story. And we have the real story from one of the main characters. Y tenemos la historia real de uno de los personajes principales de esta tragedia griega, de este drama griego, o como en una comedia griega de Aristófanes. Les corresponde a ustedes juzgarlo. Así que, la información más importante, y tengan en cuenta, por favor, que esto es absolutamente exclusivo y procede directamente de uno de los principales actores. Somos privilegiados por tener esta información, que por supuesto no hemos tenido tiempo suficiente de reconfirmar por completo, especialmente algo que en mi caso, por ejemplo, se refiere a Rusia. Es prácticamente imposible reconfirmar algo cuando en Rusia es la 1 o las 2 de la madrugada. Es muy, muy complicado. Pero el punto más importante se refiere a la reacción iraní ante la retirada militar de Estados Unidos y a cómo se interpretó esto en Teherán. No se interpreta como una apertura hacia la paz, porque no lo fue. E incluso la forma en que Trump lo planteó en su discurso, en su habitual modo vociferante, no es una oferta ni una apertura hacia la paz. Es, según los dirigentes de Teherán, y esto incluye a los políticos y a los militares, una confirmación de que Washington ha llegado al límite de su capacidad de presión. Esto es enormemente importante, porque hasta ahora, especialmente durante estos últimos días, hemos estado inmersos en una batalla por la capacidad de presión en ambos bandos. Aunque la Casa Blanca de Trump no tenía muchas cartas que jugar, si es que tenía alguna, y los iraníes siempre lo supieron, porque ellos tienen las cartas y controlan los tiempos. Y eso es algo que entiende cualquiera que esté estudiando cuidadosamente desde dentro cómo se está desarrollando esta posguerra, digamos, sucedánea. Esta guerra a medias, posguerra, o en este momento, guerra híbrida, con algunos episodios de combate abierto. Así que, muy, muy importante. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha estado hoy, este domingo, casi 2 horas al teléfono con el mariscal de campo pakistaní, Asim Munir. Le ha explicado en detalle la postura iraní tras el repliegue estadounidense. Y consideran, y no es solo el ministro de Exteriores de Irán, sino toda la cúpula iraní, que ese repliegue es una admisión tácita de que los hechos sobre el terreno se están inclinando decisivamente en contra de Estados Unidos. Algo que todos nosotros,
los analistas independientes, ya sabíamos desde hace bastante tiempo, y sobre lo que hemos escrito y hablado en nuestros artículos y en nuestros podcasts. Así que los puntos más importantes que Arachi le transmitió a Sin Munir son 3. Digámoslo así, en realidad son mensajes indirectos, pero directos, a Washington. Porque Arachi sabe que Munir trasladará esta información a Washington, o que ya se la ha trasladado, por supuesto. Teherán no cederá en la secuencia de las negociaciones. Es algo en lo que aquí, en The Cradle, y en muchos otros podcasts en los que participamos y que realizan nuestros amigos, hemos insistido. O se cumple todo lo acordado mutuamente por ambas partes en el memorando de entendimiento firmado por ambos presidentes, o se acabó. No habrá más negociaciones ni renegociaciones. Y por cierto, esa es también la postura china. Los chinos lo han dicho una y otra vez, también a través de Wang Yi. No hay nada que renegociar. El único punto es volver y cumplir los compromisos recogidos en el memorando de entendimiento. Segundo punto. Arachi se lo dijo directamente a Sin Munir. Esta es probablemente nuestra, digamos, segunda gran bomba informativa. La gran bomba es que no ven este alto el fuego como una oportunidad para la paz. Lo ven como una señal de debilidad. Y esta es la segunda mayor bomba de todas. Un ataque contra la infraestructura energética iraní, que es lo que podría haber ocurrido este fin de semana, desencadenará una respuesta de 10-1, repito, de 10-1, contra los activos energéticos de los socios del Golfo de Estados Unidos. Así que, de hecho, hasta ayer o anteayer era de 2-1. Muchos hemos informado sobre ello. Si nos atacáis, os atacaremos el doble. Y los yemeníes, la estrategia de Ansar Allah y de las Fuerzas Armadas yemeníes, también es de 2-1. Ahora, Arachi está diciendo que si Estados Unidos ataca las instalaciones eléctricas o la infraestructura energética de Irán, la respuesta será de 10-1 en todo el Golfo Pérsico y más allá. Muy, muy importante. Y el punto número 3 es que los dirigentes, y podemos referirnos al líder Mojtaba Khamenei, al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a los negociadores con Estados Unidos, a quienes están en la mesa, al Majlis, el Parlamento, y a toda la estructura de gobierno en las altas esferas de Teherán, están absolutamente convencidos de que Trump no tiene una salida militar o política viable, aparte de lo que los iraníes plantean como una retirada estadounidense más amplia de Asia Occidental. Aún no hemos llegado a ese punto. Vamos camino de eso, porque la respuesta de los iraníes a los ataques estadounidenses ha sido, hasta ahora, de 2-1, o quizá en algunos casos de 3-1 o de 4-1. Han bombardeado esas bases estadounidenses una y otra vez. Algunas están ya completamente diezmadas y devastadas. El objetivo, expresado desde el principio por los iraníes, ya a finales de febrero, principios de marzo, en las primeras fases de la guerra, es expulsar a Estados Unidos de su imperio de bases en Asia Occidental. Así que también está el ángulo chino, muy, muy importante. Y esto ha sido reconfirmado por algunas de nuestras otras fuentes. No diría que una mejora, sino un complemento de todo lo que los iraníes tienen en relación con la arquitectura china de navegación por satélite Beidou. Hubo algunos elementos adicionales para el sistema. Y estos fueron trasladados a través del puerto de Gwadar, en Pakistán, que forma parte del corredor económico China-Pakistán, el proyecto más importante de las nuevas rutas de la seda chinas, y después por tierra hasta Irán. Básicamente, en un intervalo que va del 27 de julio hasta hoy, domingo 2 de agosto. Así que esto significa que, en términos de precisión de ataque por parte de Irán, de resiliencia frente a la guerra electrónica, de seguridad de las comunicaciones, lo que se quiera, Irán está ahora en un nivel completamente nuevo. Un nivel mucho mejor que el muy buen nivel en el que ya estaba hace solo unos días. Y bueno, eso es, incluso si no consideramos que sea una bomba informativa. Bueno, de acuerdo.
even if we don't consider this a bombshell, okay, all right. But let's consider bombshell number 3. And this one is Pero veamos la bomba número 3, y esta está absolutamente confirmada. Viene de quienes quedan en la mesa de negociación, por decirlo así. Adivinen quién hizo una llamada de 40 minutos a Arakchi, en Teherán, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, en persona. MBC llamó a Arakchi. Y esto es algo que muchos estábamos, especulando que podría ocurrir dentro de unos meses. Pero ocurrió este fin de semana. ¿Qué le dijo MBC a Arakchi? Básicamente, dijo que Abu Dhabi quiere establecer una relación duradera y a largo plazo con Teherán. Esto es absolutamente increíble, porque toda la postura de los Emiratos Árabes Unidos antes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, y en las primeras fases de la guerra, o durante la guerra de 40 días, simplemente se derrumbó con esta llamada del hombre que toma todas las decisiones en los Emiratos Árabes Unidos. Es él. Decider in UAE, that's him. Nobody else decides. Everything is via MBZ. Nadie más decide. Todo pasa por MBZ. Así que el contenido de lo que MBZ habló con Arakchi se transmitió después a Munir a través del propio Arakchi. Arakchi le dijo a Munir, mira, ¿a que no adivinas quién me llamó? ¿Y a que no adivinas qué me estaba proponiendo? Así que ahora todos están al tanto. Todos, al más alto nivel, están al tanto. Esto refuerza el papel de Pakistán como una especie de puente diplomático y militar entre Irán, Estados Unidos y, por supuesto, el CCG. Y ahora, con los Emiratos Árabes Unidos formando parte de este grupo, no lo estaban hasta esta llamada de hoy. Either agrees, the reglas de juego. Esto nos demuestra a todos nosotros y a todos ustedes, nuestra audiencia, que por primera vez en 6 meses, los Emiratos Árabes Unidos están ahora, a través de la única persona que decide algo allí, porque es un sistema inmensamente centralizado, dispuestos a encontrar algún tipo de entendimiento con Irán. Entonces, ¿cuál es la interpretación general, la visión de conjunto de estas revelaciones explosivas consecutivas? Que Irán, y es fascinante, porque más o menos adelantaron lo que estaban haciendo. Y obviamente, en los grandes medios estadounidenses, en todo Occidente, en el eje atlantista de la OTAN, casi nadie lo creyó. Y nadie creyó que fueran capaces de lograrlo. Y esto es exactamente lo que están logrando. Están consolidando y ejerciendo al máximo su propia capacidad de presión, justo en el momento en que, digamos, de ayer a hoy, de este sábado al domingo de hoy, Washington y la administración Trump se están quedando sin opciones. Como si hubieran tenido alguna, aparte de volver a bombardear Irán hasta destruirlo, con consecuencias absolutamente devastadoras. Y eso lo han dejado claro no solo Irán, sino también algunos miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, incluido el propio MBS, que le dijo personalmente a Trump, no sigas adelante, da marcha atrás, porque no vamos a pagar el precio de tu última aventura. Así que esto significa que la administración Trump está agotada. El Consejo de Cooperación del Golfo está harto. The GCC is fed up. They want a way out that doesn't include them being caught. Quieren una salida que no implique verse atrapados en esta escalada estadounidense y en una contraescalada iraní de 10-1. Así que buscan algún tipo de acuerdo diplomático, aunque lleve meses. Pero al menos, eso supondría, en la práctica, volver al memorando de entendimiento. Y por supuesto, lo único que impide volver a ese memorando es el propio presidente de Estados Unidos. Por eso es muy importante, cuando se observa la secuencia de estas bombas informativas iraníes, entender cómo actúa el liderazgo de Teherán. Desde el principio, siempre han sido muy lógicos, meticulosamente lógicos, en cuanto a cómo vamos a actuar, y al mismo tiempo sin demasiada ambigüedad estratégica, pero avanzando estratégicamente nuestra agenda. Being strategically advancing our agenda. So they concluded correctly. Así que llegaron correctamente a varias conclusiones muy importantes. Y esto no ha ocurrido este fin de semana. Es algo que viene sucediendo desde hace ya unas semanas. Que Estados Unidos, y especialmente la administración Trump, no Estados Unidos en su conjunto,
la economía estadounidense, por supuesto, pero especialmente la administración Trump, está absorbiendo pérdidas que no puede sostener, no de forma indefinida. Ya no pueden sostener estas pérdidas, porque las señales de alarma están apareciendo por todas partes. Y no se trata solo del agotamiento de la reserva estratégica de petróleo. No olviden que estamos a principios de agosto y que el plazo vence a mediados de agosto. Así que nos quedan menos de 2 semanas antes del agotamiento. Hay señales de alarma por todas partes. Calcularon correctamente que su estrategia de negociación y la secuencia que siguen se mantienen intactas, y no tuvieron que retocar ni cambiar nada. Lo que exigen es lo que siempre han exigido: respeto por sus posiciones y, básicamente, seguir la serie de pasos que establecieron en el memorando de entendimiento para poder llegar al Santo Grial, que es una vía hacia un acuerdo después del memorando de entendimiento. Así que el papel de Pakistán vuelve a estar en primer plano. Es importante porque Pakistán, una vez más, es el puente entre Irán, Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo. Y esta llamada de Arakchi a Asim Munir volvió a encauzar todo. Arakchi tuvo que contarle todo lo anterior a Munir porque sabía que Munir se lo diría inmediatamente a los estadounidenses. Mirad, esto es lo que hay. Chicos, o volvéis a la mesa de negociación, o se acabó. Ni siquiera existe la posibilidad de una salida. Esta es la única salida que hay, y no habrá otras. Además, algo muy importante. Los iraníes calcularon correctamente que tarde o temprano, los estados del Golfo, absolutamente paranoicos, temerosos y como vasallos, conscientes de por dónde sopla el viento, se verían obligados a llegar a algún tipo de entendimiento con Irán. Y por supuesto, la clave de una de las grandes bombas informativas es el factor de 10-1. Sí, Trump y la administración Trump. Al final, de acuerdo, no ocurrió este fin de semana, pero sigue sobre la mesa. Podría ocurrir en cualquier momento. No lo olviden. Estamos ante una volatilidad máxima en Washington y en Asia Occidental. Si atacan, los costes serán absolutamente insoportables para todos los socios estadounidenses en toda Asia Occidental, y no solo en el CCG y el Golfo Pérsico. Esto incluye a todos, y especialmente entre todos ellos, a Jordania. Así que esto es, básicamente diría yo, el resumen de lo que ha ocurrido entre ayer y hoy en las comunicaciones entre Irán y Pakistán. Sí, es una sucesión de revelaciones explosivas porque Irán en su conjunto, de forma cohesionada, tanto en el plano militar como en el político, y en ambos ámbitos vinculados a las decisiones del líder Mostafa Khamenei, piensa como un bloque. Piensan de forma cohesionada. Hay una sincronía de pensamiento entre todos ellos. Y todo lo que ven venir de Occidente lo interpretan como sí, nuestra estrategia está funcionando. Así que esto tiende a reforzar su estrategia, que consiste en contenerse hasta cierto punto. Pero después, cuando respondamos, tiene que ser devastador. Y tenemos que hacer que los estadounidenses vean que los costes que les estamos imponiendo hoy, día tras día, se están volviendo absolutamente insoportables. Entonces, ¿hay algún factor, un factor oculto, un factor de niebla de guerra que obligaría a los iraníes a cambiar de estrategia? En absoluto. En absoluto. Es muy impresionante que, por ejemplo, en cuanto a lo que los chinos les han ofrecido y mejorado, lo único que les reiteraron fue que su estrategia era la correcta. Así que si hay una respuesta de Irán ante un posible ataque estadounidense, que por supuesto siempre está sobre la mesa, cuentan con misiles de alta precisión, devastadores. De hecho, no son vulnerables a las interferencias de señal, porque naturalmente están utilizando el sistema ruso Murmansk y el sistema chino Beidou. Así que sus operaciones con drones son aún más letales de lo que eran hasta hace poco. La adquisición de objetivos, cualquier objetivo para ellos, en toda Asia Occidental y más allá,
es muy, muy fácil. Esto significa que las estructuras de mando iraníes son prácticamente impermeables a los ataques electrónicos estadounidenses. Es decir, se trata de una integración de fuerzas. Prefiero no comentar el aspecto ruso porque no he tenido tiempo de confirmarlo con Rusia. E incluso si lo hubiera hecho, esto es algo que el ministro de Defensa en Moscú nunca admitiría públicamente en cuanto a lo que están suministrando a Irán. Así que veamos si podemos llegar al fondo de todo esto. Por favor, denme un segundo. Sí, es muy interesante cómo lo han planteado algunas de nuestras fuentes de inteligencia. La forma en que Irán ve la situación complicada de Trump es que tal como están las cosas ahora, y cito, no tiene salida. Y sí, todo el mundo lo sabe, incluso dentro del entorno político de Washington, incluso en Washington DNC, no tiene salida. La única salida sería, posiblemente, volver al memorando de entendimiento y, por supuesto, hablar de las condiciones en las que los estadounidenses se incorporarían a ese memorando de entendimiento, de una forma que los iraníes no dijeran inmediatamente, no, vuelven a estar fanfarroneando, no, no podemos confiar en ellos. Por supuesto, el nivel de confianza entre ambas partes está por debajo de cero. El hecho de que los iraníes, al observar el tablero de ajedrez, el campo de batalla militar, la escalada de represalias y la reorganización política de la guerra, algo que ocurre día tras día, al hacer balance de todos los puntos clave, lleguen a una conclusión, es más que evidente. Y lo es para cualquiera que haya seguido la guerra incluso desde antes del 28 de febrero. No se alcanzó ninguno de los objetivos de Estados Unidos. Entre ellos, destruir la capacidad militar de Irán. La capacidad militar iraní hoy es incluso mayor de lo que era hace casi 6 meses. Cambio de régimen, colapso del Estado iraní. Regime change, collapse of the Iranian state. The Iranian state today under Mojtaba and the Mojtaba era. El Estado iraní de hoy, bajo Mojtaba, y la era de Mojtaba empezó hace solo unos días, tras las exequias de su padre, el Ayatollah Khamenei, no se ha derrumbado. Al contrario, es mucho, mucho más fuerte que al inicio de la guerra. La reapertura forzosa del estrecho de Hormuz en los términos de Estados Unidos no solo no se produjo, nunca se producirá. Y así es como lo ven los iraníes, como lo ve la estructura de poder iraní. Se acabó. El estrecho de Hormuz siempre será gestionado por Irán, y hay distintas modalidades para hacerlo. Están dispuestos a hablar con Omán sobre esas distintas modalidades, pero eso es todo. ¿La restauración de un dominio regional estadounidense incontestado? Al contrario, los están desalojando de sus bases en el Golfo Pérsico, en el Consejo de Cooperación del Golfo, en Asia Occidental en general, hasta llegar a lugares como Jordania, que están fuera de Asia Occidental. Y uno de los puntos más importantes, que para mí es especialmente cercano, porque llevo siguiendo esta historia casi 2 décadas, de hecho es una integración más profunda de Irán con China y Rusia. Al contrario, Irán, China y Rusia están ahora aún más integrados que hace 6 meses. Esto se ve respaldado por las alianzas estratégicas interconectadas, por las reuniones mutuas entre los máximos dirigentes de estos 3 estados civilizatorios, desde los presidentes hasta sus ministros de Asuntos Exteriores. Y por supuesto, los 3 saben, entienden perfectamente cuál es el marco general de esta guerra. ¿De qué va todo esto? Es una guerra contra los 3. Es una guerra contra Irán. Esta es una guerra por el petróleo, por el control de los puestos de control petroleros, una guerra para preservar el petrodólar, una guerra contra el petroyuan, una guerra contra naciones soberanas que pueden comerciar con energía sin pasar por el dólar estadounidense. Esto está perfectamente claro en Teherán, en Pekín y en Moscú. Y cuando hablamos con algunos de los mejores analistas de Irán, Rusia y China, esto está clarísimo para todo el mundo. Y estamos viendo ante nosotros la absoluta incapacidad del imperio del caos y la piratería, por supuesto,
para imponer su estrategia de dividir y dominar contra estas tres supuestas amenazas estratégicas para Estados Unidos. Es un fracaso absoluto. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre lo que podría ocurrir después? Una vez más, solo hay una salida. Es el memorando de entendimiento. Si los estadounidenses deciden volver al memorando, y suponiendo que los iraníes digan, de acuerdo, vamos a darles otra oportunidad, hay muchos sí, unos superpuestos sobre otros. Así es como va a funcionar. Primero, una discusión sobre el estrecho de Hormuz. Segundo, seguir el rastro del dinero. Las sanciones y los fondos congelados. Muéstrenos el dinero. Muéstrenos nuestro dinero. Y levanten las sanciones. Solo al final, en la tercera fase, algo que los iraníes llevan repitiendo una y otra vez desde hace meses, habrá nuevas negociaciones nucleares. Así que, señor Z, esto es más o menos un resumen de lo que he tenido que afrontar hace solo unos minutos. Espero haberlo descifrado correctamente, aunque no pudimos confirmar parte de ello, pero sí pudimos confirmar la mayor parte, teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando con nuestros amigos iraníes. Así que, si tiene algo que añadir, detalles, allá, Nietalavera. Bueno, gracias. Gracias, Pepe. Sí, lo has dicho todo muy bien. Respaldo totalmente todo lo que has dicho y está respaldado por la información de inteligencia que tenemos el enorme honor y privilegio de recibir. Para nuestra audiencia global, me gustaría añadir que, por supuesto, a veces hay una diferencia cualitativa en la información de inteligencia que recibimos, y tenemos la experiencia suficiente para reconocerlo. Esta información de inteligencia que recibimos y que Pepe acaba de compartir con ustedes era cualitativamente de una categoría significativamente superior a cualquier cosa que les hayamos presentado antes. Quizá una o dos veces antes presentamos algo de este calibre, pero no podemos comentar más, salvo decir que pertenece categóricamente a una categoría superior, una categoría mucho más alta, y por tanto creemos que tiene una importancia mayor. Así que Pepe, lo has descrito maravillosamente. Me gustaría añadir un par de puntos que no han tratado con tanto detalle, pero que me han señalado como importantes en los cálculos de Irán. Y es que la capacidad de Irán para ver el campo de batalla es ahora mucho mayor que hace apenas 2 días. Quiero decir, literalmente hace 2 días. Ha habido una mejora cualitativa en ese aspecto porque lo venimos diciendo en Transition Protocol. Se trasladó a Irán a través de Gwadar, un puerto pakistaní de aguas profundas, y por vía terrestre una gran cantidad de munición de alta calidad. Y se envió a técnicos pakistaníes, técnicos militares altamente cualificados, para ayudar con la integración. Esta integración tuvo lugar hace solo unas horas, quizás hace 10 horas. Así que la capacidad de Irán ha mejorado de forma significativa, lo que le da más confianza en que puede ver el campo de batalla y atacarlo con gran precisión. Así que no le preocupa en absoluto. Otro punto que usted no trató, pero que me explicaron y que creo que es significativo, es que Irán le ha explicado al señor Trump, a través de Osama Bin Laden, que tiene preparada una flota de mosquitos. Son pequeñas embarcaciones navales, altamente 2.000 unidades, con tripulaciones de 2 hombres, listas para desplegarse si Estados Unidos fuera a escalar la situación. Quiero decir, además de una escalada de 10-1. Así que, según nuestra valoración, basada en lo que escuchamos, y esto de nuevo procede de alguien que está en la mesa, estas son sus palabras que les trasladamos con su permiso. Este es el principio del fin. Ahora bien, no sabemos cuánto va a durar este final, pero según el hombre que lo sabe, no hay escapatoria para el señor Trump. Está atrapado y tiene una sola salida. Eso es todo lo que tengo que añadir. De acuerdo. Para resumirlo todo, la idea de que esto podría ser el principio del fin queda abierta. No podemos afirmar con certeza que sea el principio del fin.
pero sí podemos afirmar, basándonos en esta última información y en estas revelaciones en cadena, que esto cambia las reglas del juego. ¿Y de qué manera? Un presidente de Estados Unidos, absolutamente acorralado, que tiene por delante muchas líneas rojas, especialmente la línea roja del agotamiento de la reserva estratégica de petróleo, dentro de menos de 2 semanas. Presión interna, una guerra extremadamente impopular en todo Estados Unidos. Todo tipo de presiones, por no hablar de lo que ocurre dentro de su mente, que es, wow, un agujero negro en sí mismo. ¿Cómo va a reaccionar al hecho de que ya no le queda ninguna opción, aparte de la que tenía disponible durante estas últimas semanas, y que él mismo firmó? Volver al memorando de entendimiento, a los compromisos diplomáticos de ambas partes, compromisos de ambas partes que se apliquen. Y ese será el camino hacia un posible acuerdo en el futuro, suponiendo que los iraníes confíen lo suficiente en él como para entablar negociaciones de cara a un posible acuerdo. Fuera de eso, no hay nada más. E incluso su última carta desesperada, que era lanzar un bombardeo al estilo de las puertas del infierno. Incluso sus propios aliados, vasallos, en Asia Occidental, se pusieron desesperadamente en contacto con él para decirle, no puedes hacer eso, porque no vamos a involucrarnos ni a pagar el precio de tus locuras. Una vez más, esto es así, y es un elemento más de hasta qué punto está acorralado. Nadie sabe cómo se va a resolver esto en la práctica, señor Z, ni vosotros, nuestra audiencia. Al menos tenemos una posición clara de Irán, de la que no se van a apartar. Tenemos la posición de los mediadores, que están haciendo todo lo posible por intentar que los estadounidenses vuelvan a la mesa de negociación de forma creíble, no como una producción de Hollywood. Tenemos a los aliados regionales locales, absolutamente hartos de todo y completamente aterrorizados por el precio que pagarían si hubiera otra ofensiva militar. Y por supuesto, tenemos la consolidación, que es la última parte de lo que les estaba contando. Es el gran asunto geopolítico más importante que tenemos entre manos. La consolidación de esta alianza diplomática, geoeconómica, geopolítica y militar entre Rusia, Irán y China. La administración Trump no tiene absolutamente nada al otro lado con lo que contrarrestar eso. Así que ya saben, puede que esto no sea el principio del fin. Puede que sea el fin del principio, y quizá el principio del principio de que el presidente de Estados Unidos intente comprender la guerra que lanzó en términos realistas, en términos de realpolitik. ¿Hay alguna prueba de que sea capaz de hacerlo? No. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias también a nuestra audiencia global. Os traemos esto para que vayáis por delante de las noticias, por delante de lo que los medios corporativos nunca os contarán, y por delante de buena parte de los medios independientes. Tenemos el privilegio y el honor de acceder a información que creemos vital que tengáis. Si os gusta lo que hacemos, por favor suscribíos, dadle a me gusta y visitad nuestro Substack, Transition Protocol. Os lo ofreceremos no 2 veces por semana, no 1 vez por semana. Dado que la respuesta positiva ha sido tan abrumadora, os lo haremos llegar 2 veces por semana. Y dentro de unas horas estará aquí nuestro otro colega y querido amigo Larry Johnson para ofreceros una perspectiva militar sobre todo esto. Y nos veremos el lunes, el martes y el miércoles, como siempre. Así que muchas gracias. Adiós. Pepe, te cedo la palabra. Gracias, señor Z. Gracias a todos. Y sí, seguidnos el lunes, el martes y el miércoles. Seguiremos desgranando esta secuencia de revelaciones explosivas. Sí, recordad a Frank Zappa, la tortura nunca se detiene. Y exactamente, nos están torturando una y otra vez, voluntariamente. Gracias a todos. Salud. Adiós. Bye.